Hola, bienvenido. Hoy vamos a hablar de un tema clave para cualquier negocio en Perú, el planeamiento tributario. Introducción. El planeamiento tributario busca optimizar la carga fiscal de manera legal. Permite alinear las decisiones financieras con la estrategia empresarial. En Perú es clave por la complejidad normativa y fiscalización de la SUNAT. Marco legal. Ley del impuesto a la renta, el tuvo Decreto Supremo 179-2004-F, y su reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta es el Decreto Supremo 122-94-EF. Además, se consideran resoluciones y criterios de SUNAT, así como la jurisprudencia del Tribunal Fiscal. Objetivo de planeamiento tributario: minimizar la carga fiscal dentro de la legalidad, optimizar beneficios e incentivos tributarios, prevenir contingencias tributarias, mejorar el flujo de caja y sostenibilidad de la empresa. Impuesto a la renta de tercera categoría. La tasa general es del 29.5% sobre la renta neta imponible. Afecta a sociedades, asociaciones, sucursales y negocios empresariales. Principio del delegado en ingresos y gastos. Obligación de llevar la contabilidad completa según el régimen tributario. Regímenes del impuesto a la renta. En Perú tenemos el régimen general, donde no hay límite de ingreso, y la tasa del impuesto a la renta corporativo del 29.5%. Tenemos un régimen MIPE tributario, donde el límite de ingresos anuales son hasta 1.700 UIT, que para el año 2025 equivale a 9.095.000 soles. Y es una tasa progresiva, ¿no? Por 10% y 29.5%. Régimen especial de renta, el límite de ingresos anuales de 525.000 soles, ¿no? Ya es una tasa de 1.5% mensual de los ingresos. Estrategias clave de planeamiento: deducción de gastos permitidos según el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, depreciación acelerada de activos, amortización de intangibles, control de intereses, regla de subcapitalización 30% de la EBITDA, provisión de cobranza dudosa. Beneficios tributarios en Perú: deducción adicional por investigación más desarrollo más innovación, beneficios sectoriales como el sector agrario, Amazonía, zonas francas. También se permite el arrastre de pérdidas a los sistemas, ¿no? El A y el B, incentivos e inversión en infraestructura y maquinaria. Riesgos y buenas prácticas: evitar gastos no fehacientes y operaciones sin sustento. Diferenciar planeamiento lícito versus elusión o evasión. Auditorías tributarias preventivas. Implementación de política de compliance tributario. Conclusiones y recomendaciones. El planeamiento tributario reduce la carga fiscal y contingencias. La elección del régimen adecuado es clave. El régimen MIPE tributario para pymes en inicio es recomendable. Documentar y sustentar cada operación es indispensable. Debe integrarse con la estrategia financiera y operativa de la empresa. Bien, vamos a ver entonces el siguiente caso práctico de planeamiento tributario. En este caso consideramos el nombre de la empresa, Ferretería El Más Fuerte SAC. La actividad principal de la compañía será la venta al por menor de productos de ferretería y materiales de construcción. El inicio de operaciones planeado es el 1 de enero del año 2026. Ahora estamos en 28 de agosto del año 2025, fecha en que estoy grabando este video. Muy bien, tenemos aquí la hoja de parámetros donde vamos a ingresar los datos que son necesarios para hacer el resto de cálculos, ¿no? Tenemos aquí datos económicos. El valor de una UIT en Perú es de 5.359 soles, ¿no? Tenemos variables de inflación. La inflación para el año 2025, el Banco Central de Reserva de Perú ha estimado la tasa en 1.8%. Para el año 2026, que en este caso es el año 2, la tasa estimada por el BCR, el Banco Central de Reserva del Perú, es el 2%.
Y para el año 3, 4 y 5 estoy considerando también la misma tasa, ¿no? 2%, aunque esta tasa no ha sido estimada por el BCRP, ya que el BCRP estima las tasas de inflación solamente para 2 años, ¿no? Muy bien, el PBI, que es el Producto Bruto Interno para el sector comercio, estimado por el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú para el año 2025 es del 3.3%, para el año 2026 de 3.12%, para el año 2027 3.2 y 3.2 para el resto de año también, ¿no? Estos datos son estimados por el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. ¿Qué otro dato necesitamos para nuestro planeamiento? Necesitamos los regímenes del impuesto a la renta. Este es un planeamiento eh, eh, enfocado en el impuesto a la renta corporativo de Perú. Muy bien, entonces tenemos los siguientes regímenes del impuesto a la renta de Perú. Tenemos un régimen que es básico, que se llama el régimen único simplificado. Bueno, ahora se llama nuevo régimen único simplificado, ¿no? Que básicamente para las microempresas pequeñitas, una bodega, una persona que vende verduras en el mercado, ¿no? Entonces, y cuyos ingresos, el límite de ingresos mensuales son de 8.000 soles mensuales, el anual máximo es 96.000 soles mensuales, el límite de compras anual son 96.000 soles mensuales, el valor máximo de activo fijo 70.000, la declaración mensual, número de trabajadores, no tiene límite, no lleva libros contables esta categoría y solo es para personas naturales, no personas jurídicas. Tenemos el siguiente régimen, que es el régimen especial del impuesto a la renta, ¿no? El límite es 525.000 soles de ingresos anuales, las compras igual, 525.000 anual, el valor máximo de activo fijo, 126.000, se realiza una declaración mensual. En este régimen no hay declaración anual, no se determina una utilidad tributaria en este régimen especial, ¿no? La declaración y el pago de impuestos es en forma mensual, ¿no? Con una tasa del 1.5% de los ingresos. El número máximo de trabajadores es de 10 por turno, lleva registro de compras y registro de ventas y en este régimen pueden estar personas naturales y también personas jurídicas. Algunas personas jurídicas y algunas actividades no están permitidas dentro de este régimen especial, ¿no? Ya en el momento, cada caso se tiene que revisar si la actividad que uno quiere realizar se puede ubicar dentro de este régimen especial, ¿no? Y tenemos el siguiente régimen, que es el régimen MIPE tributario, que es para micro y pequeñas empresas, ¿no? Donde los ingresos máximos son 1.700 unidades impositivas tributarias, que para el año 2025 son 9.095.000 soles, ¿no? Los 1.700 multiplicado por el valor de una UIT, que es 5.350, eso nos da los 9.095.000 soles. Límite de compras, no hay límite de compras, no hay límite en el valor de activos fijos. Se realiza una declaración jurada mensual, que es un pago a cuenta del impuesto a la renta, y anualmente también se realiza una declaración anual del impuesto a la renta, ¿no? Y donde pues se determina el impuesto a la renta anual y se le descuentan todos los pagos que se han hecho en forma mensual, ¿no? El número de trabajadores no tiene límites. El libro contable según el nivel de ingresos, ¿no? Y aquí se ubican las personas naturales y personas jurídicas. Y tenemos el último régimen, que es el régimen general, donde aquí es para medianas y grandes empresas, ¿no? No hay límite de ingresos, tampoco hay límite de compras, tampoco no hay límite de activos fijos. La declaración también es un pago a cuenta mensual, se declara mensualmente los ingresos y se paga, ¿no? Un porcentaje o un coeficiente y también se realiza una declaración anual del impuesto a la renta, ¿no? No hay límite de trabajadores, libros contables también según los ingresos, ¿no? Y aquí se permite personas naturales y personas jurídicas. Muy bien, el punto 2, pago de impuestos en el régimen único simplificado y en el régimen especial de impuesto a la renta, ¿no? El nuevo RUS hay dos categorías. La categoría uno paga 20 soles mensual y la categoría 2 paga 50 soles mensual. El régimen especial, como ya lo mencioné, paga el 1.5% de los ingresos en forma mensual. Muy bien, punto 3, impuestos, régimen MIPE tributario. El pago a cuenta mensual es según los ingresos, ¿no? Ingresos hasta 300 UIT, que es 1.605.000 soles, el pago a cuenta será de 1% mensual.
Los ingresos que superan las 300 UIT hasta las 1.700 UIT, el pago a cuenta será de 1.5% mensual. Tenemos un pago anual según importe de ganancias, no es un impuesto progresivo. El primer tramo es hasta las 15 UIT, que 15 UIT equivale a 80.250 soles. A este importe se le aplica la tasa del 10%, ¿no? De 80.250. Si la utilidad supera este monto, 80.250, el exceso tributará por el 29.5%. Además, en el MIPE tributario también se declara y se paga el impuesto temporal a los activos netos, ¿no? Que es cuando superan el valor de los activos un millón de soles, la tasa a pagar es 0.4%, ¿no? Del valor de los activos netos. Muy bien, el punto 4, impuesto régimen general. En el régimen general tenemos una tasa de pago a cuenta del 1.5% o coeficiente, el mayor, y la tasa anual del impuesto a la renta es del 29.5% de la utilidad antes de impuestos. Y a eso pues se le agrega deducciones, ¿no? Y adiciones también, ¿no? Diferencias temporales y diferencias permanentes se consideran aquí para la liquidación del impuesto a la renta anual. También están afectos del impuesto temporal al activo neto si sus activos superan el millón de soles, ¿no? Con la tasa del 0.4%. Muy bien, estamos considerando aquí también costos y gastos. Estamos considerando que el costo de ventas representa el 60% de las ventas. Los gastos de administración representarán el 10% de las ventas. Los gastos de ventas representarán el 8% de las ventas. También consideramos otros ingresos, el 0.7% de las ventas, y otros gastos, el 0.5% de las ventas. Muy bien, en todo plan económico, financiero y presupuestos, siempre se inicia por el presupuesto de ventas, ¿no? En este caso, esta compañía se dedicará a la venta de productos de ferretería y construcción. Estamos considerando aquí una lista de 50 productos, ¿no? Para nuestro planeamiento tributario, ¿no? El primer año es en forma mensual, ¿no? Por los primeros 12 meses y a partir del segundo año sí ya se hacen los presupuestos anuales. Bien, estamos considerando aquí los precios en primer lugar, ¿no? Esta es una tabla de precios, precios unitarios, y tenemos aquí la siguiente tabla que es el presupuesto de ventas en unidades por cada artículo, ¿no? Estamos, pues, son en unidades físicas, son las cantidades que se están proyectando vender de cada producto, ¿no? Desde el año 1 hasta el año 5. Se considera, estamos haciendo el planeamiento de 5 años. Siempre al hacer planes de inversión, plan económico financiero, se evalúa mínimo 5 años, ¿no? Puede ser más, sí, también puede ser más. Muy bien, ahora sí vamos a hacer el presupuesto de ventas en soles, ¿no? Para eso estamos considerando el precio por la cantidad y aquí tenemos pues los valores, ¿no? De forma mensual para el primer año y a partir del año 2 en forma anual. Eso nos da ya el presupuesto de ventas anual en soles no monetario para el primer año 6.017.143 las ventas, para el segundo año se incrementan en 6.327.748, para el siguiente año, bueno, también se incrementa, ¿no? 6.100.000. ¿Cómo? ¿Por qué se produce el incremento? Bueno, aquí los precios se van incrementando por la tasa de inflación anual, ¿no? Por eso estamos considerando la inflación para los precios. Los precios del año 1 para el año 2 se están incrementando en la tasa de la inflación. Estamos viendo aquí, está tomando la tasa de inflación para el año 2 el PBI, ¿no? En el caso de las ventas, por el PBI, ¿no? La tasa de PBI, 3.1%. Y los costos sí, por la tasa de inflación, los costos y gastos por la tasa de inflación. Y los ingresos se incrementan en base al PBI, ¿no? Al Producto Bruto Interno. En este caso por 3.1%, ¿no? Y así para todos los precios, ¿no? Se está incrementando para el año 3 su tasa correspondiente, ¿no? Que es el 3.2% en este caso, 3.2% a partir del año 3 hasta el año 5, ¿no? Ese es el incremento que se considera para las ventas, ¿no? Y tenemos aquí los valores, las ventas están incrementando. Muy bien, ya hemos elaborado el presupuesto de ventas, vamos a ver el presupuesto de costo de ventas.
¿no? Tenemos la mercadería vendida, tiene un costo, ¿no? Entonces, el costo lo tenemos aquí también para el año uno, también es en forma mensual, ¿no? Por los primeros 12 meses, cuál es en forma mensual, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos calculando el precio? Estamos al valor, las ventas en soles, esta es nuestra tabla que hemos calculado, las ventas en soles, el- lo estamos multiplicando por el parámetro, vamos a rastrear para ver el parámetro, ¿no? Por el costo de venta, ¿no? Las ventas, el costo de venta representa el 60% de la venta, eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos multiplicando las ventas por el 60%, ¿no? Y así para todos los productos, todos los meses y años, ¿no? En el año, sí, para todos los meses y años. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Y tenemos pues el costo de ventas aquí total, ¿no? Del año uno 3.600.000, 610, del año 2 3.796.000, el año 3 3.996.000, el año 4 4.206.000, el año 5 4.428.000. Muy bien, ya tenemos los ingresos, ya tenemos las ventas, ya tenemos el costo de ventas. Vamos a ver ahora el estado de resultado, cómo está quedando. Jalamos las ventas, también jalamos toda la información, ¿no? El año uno siempre va a ser mensual, ¿no? Toda la información en forma mensual y a partir del año 2 es solamente anual, ¿no es cierto? Tenemos aquí las ventas, tenemos el costo de ventas que viene de la hoja costo de ventas, eso nos da la utilidad bruta, ¿no? Venta menos costo de venta nos da utilidad bruta. Y los gastos de administración también es un porcentaje, ¿no? Tenemos aquí en parámetros. Los gastos de administración son el 10% de las ventas, los gastos de venta el 8% de la venta. Eso es lo que estamos haciendo, multiplicando las ventas por esos porcentajes para determinar los gastos de administración y los gastos de venta, ¿no? Esto nos da ahora, ¿no? Utilidad bruta menos gastos operativos. Los gastos operativos son los gastos de administración y los gastos de ventas. Eso nos da la utilidad operativa, ¿no? En este caso, para el año uno es 1.323.000, para el año 2 1.369.000, para el año 3 1.441.000, para el año 4 1.517.000, para el año 5 1.597.000. Tenemos también otros ingresos, ¿no? Que también otros ingresos y otros gastos, ¿no? Que tenemos aquí el porcentaje de las ventas, otros ingresos 0.7% de las ventas y otros gastos 0.5% de las ventas. Y el resultado pues nos dan estos valores, ¿no? Estamos multiplicando las ventas por esos valores, ¿no? La utilidad antes de impuestos tenemos aquí es utilidad operativa más otros ingresos menos otros gastos. Bien, una vez que tenemos la utilidad antes de impuestos, es momento de calcular el impuesto a la renta. Vamos a la hoja de impuesto a la renta. Igual, aquí tenemos para el año uno desde el mes uno hasta el mes 12 y para el año 2 en forma anual hasta el año 5. Tenemos aquí este dato, este cálculo es el primero, es el pago del impuesto a la renta, ¿no? El cálculo del impuesto a la renta lo tenemos aquí, ¿no? El régimen elegido es el régimen MIPE tributario por los ingresos, ¿no? Los ingresos anuales, como podemos ver, aquí son 6 millones, 7 millones 700, 7 millones 380 mil el máximo y el régimen MIPE tributario, el máximo es el límite de ingresos, son 9 millones 95 mil, lo que tenemos aquí, ¿no? Régimen MIPE tributario, ¿no? Ese es el, como podemos ver aquí, ¿no? 9 millones 95 mil es el límite en el régimen MIPE tributario. Entonces aquí eh, los ingresos anuales lo máximo en el año 5 es 7 millones, entonces están debajo del límite de 9 millones, entonces esta compañía pues se puede ubicar en el régimen MIPE tributario y es en este caso el régimen elegido, ¿no? Porque es el más conveniente, ¿no? Es el más conveniente como lo vamos a ver a continuación. Tenemos la utilidad ante de impuestos, 1.300.000, viene del estado de resultados, ¿no? Del año 1, 1.335.000, lo tenemos aquí, ¿no? Como podremos ver, aquí, ¿no? Utilidad ante de impuestos, ¿bien? Y toda esta línea la pasamos aquí al impuesto a la renta, ¿no? Tenemos la utilidad del año 2, del año 3 hasta el año 5. Ahora sí, en el régimen MIPE tributario, el impuesto es progresivo.
Por las primeras 15 UIT, que equivalen a 80.250 soles, se pagará el 10% de impuesto a la renta. Eso es, pues, 8.025, ¿no? Ahí están 80.250 por la tasa 10%, da 8.025 para todos los años. Y la diferencia, el saldo, o sea, 1.385.000 menos 80.250 por la tasa, ¿no? Del 29,5%. Ya el exceso de la utilidad, el exceso de 80.250 paga con la tasa del 29,5% en el régimen MIPE tributario. Y eso nos da 370.000 en el año uno, ¿no? En total, la sumatoria de impuestos, pues, del año uno es 378.000. 414, 391.849 para el año 2, 413.299 para el año 3, 435.879 para el año 4, 459.648 para el año 5. Sin embargo, en el régimen general, la tasa, el impuesto a la renta se paga el 29,5% por el total de la utilidad. No hay tramos en este caso, ¿no? Por eso aquí el impuesto, la utilidad de impuesto por el 29,5% que lo tenemos aquí, régimen general, ¿no? Régimen general, la tasa 29,5%. Eso es lo que estamos considerando acá. Se está multiplicando la utilidad por el 29,5%, ¿no? En caso del año uno, pues nos da, como podemos ver, 394.000, el año 2, 407.000, el año 3, 428.000, el año 4, 451.000 y el año 5, 475.000. El ahorro tributario, tenemos un ahorro tributario al elegir el régimen MIPE tributario, ¿no? Ya que el pago del impuesto en el régimen general es mucho mayor. El ahorro tributario es 15.649 en cada año, ¿no? En este caso, pues nos da la misma cifra a los 5 años, ¿no? Que en dólares, pues representa más o menos 4.408 dólares de ahorro tributario, ¿no? Por eso es importante el planeamiento tributario para esto, ¿no? Optimizar la carga fiscal, ¿no? Y poder, pues, que la compañía, una empresa tenga, pues, ahorros tributarios haciendo un planeamiento tributario en forma legal, ¿no? Utilizando las herramientas que nos da, pues, en la ley del impuesto a la renta, el artículo 37, ¿no? Básicamente, ¿no? Donde están los gastos deducibles. Muy bien, vamos a ver un resumen ejecutivo que nos dice, el contexto de la empresa ferretera iniciará operaciones en enero del año 2026 y se encuentra evaluando el régimen MIPE tributario frente al régimen general del impuesto a la renta de tercera categoría. El análisis considera una proyección de utilidad antes de impuestos, ¿no? La utilidad antes de impuestos la tenemos aquí, ¿no? Del año uno hasta el año 5, ¿no? Como ya vimos. Comparación de regímenes. Régimen general. Tasa única 29,5% sobre la renta neta imponible. Aquí en el régimen general, mayor carga tributaria, sí. El régimen MIPE tributario. Tenemos un primer tramo hasta 15 unidades impositivas tributarias, ¿no? Que equivale a 80.250 soles, con la tasa preferencial del 10%, ese tramo. El excedente de la utilidad tributa con el 29,5%. El resultado es un menor impuesto total en comparación al régimen general. Resultado del análisis. Como ya vimos, tenemos acá el impuesto en el régimen general, en esta línea, ¿no? Y el impuesto en el régimen MIPE tributario. Y hemos establecido un ahorro tributario, ¿no? De 15.649 soles en cada año. Implicancias estratégicas. El régimen MIPE tributario genera un ahorro fiscal sostenido respecto al régimen general. El monto ahorrado puede destinarse a capital de trabajo, ampliación de inventario e inversiones en infraestructura. Al mantenerse dentro de los límites del régimen MIPE tributario, ingresos menores a 1.700 UITs, la empresa conserva este beneficio. Se recomienda monitorear el crecimiento. Si los ingresos superan el tope, deberá migrar al régimen general automáticamente. Riesgos a mitigar. Falta de documentación. Solo son deducibles gastos con comprobante de pago electrónico válido. Gastos no fehacientes. SUNAT podría repararlos en una fiscalización. Errores en el reconocimiento de ingresos y gastos. Aplicar correctamente el principio del devengado. Uso indebido de beneficios tributarios.
evitar esquemas elusivos. Conclusión. El régimen MIPE tributario es la opción óptima para la ferretería durante sus primeros 5 años de operación. Permite reducir la carga fiscal en 15.649 soles anuales, otorgando una ventaja competitiva en liquidez y reinversión frente al régimen general. El planeamiento debe acompañarse con una contabilidad organizada y revisión tributaria preventiva. Muy bien, amigos, esto es entonces, ¿no? La importancia que tiene el planeamiento tributario para cualquier empresa, ¿no? Ya sea una empresa en marcha o una empresa o un empresario que quiere iniciar un nuevo negocio, pues es importante primero hacer un planeamiento financiero y tributario, ¿no? Hacer un plan de negocio, en ese plan de negocios incluir la parte de planeamiento financiero, ¿no? Es muy importante para poder elegir un régimen tributario, ¿no? Un régimen de impuesto a la renta que nos permita, pues, optimizar la carga fiscal, ¿no? Y no pagar de más. Como podemos ver, este es un caso que les presento, es un caso simple, no les puedo presentar un caso real de un cliente porque es información confidencial, pero ya ustedes con esto se darán una idea, ¿no? De la importancia que es hacer un planeamiento tributario en cualquier compañía, ¿no? Ya sea una pequeña, una micro, pequeña o mediana empresa, ¿no? En las grandes empresas siempre se hace, ¿no? Muy bien, amigos, aquí tienen mis datos. Soy Daniel Reaño, estos son mis datos de contactos. Cualquier consulta estoy a su disposición. Muchas gracias.